Nuestro tema esta mañana es esperando la venida de Cristo, los tiempos del fin. Hace muchos años atrás leí en un libro una historia, la estuve intentando encontrar en alguno de mis libros en mi biblioteca y no logré localizarla de nuevo para compartirla con frescura, pero más o menos la recuerdo. Se trata de un grupo de misioneros. Ellos llevaron el evangelio a tierras incivilizadas todavía, llegaron con el evangelio allí, sacaron de la oscuridad espiritual a esas gentes que vivían de una manera verdaderamente dramática y triste, y lo hicieron llevándoles el evangelio de Jesucristo. Y un día algunos de ellos se acercaron a los misioneros y le dijeron lo siguiente: siempre nos decís y nos recordáis lo que Jesús hizo por nosotros. Ahora queremos que nos digáis o que nos digan lo que el Señor Jesús hará. Lo que el Señor Jesús hará. Y era un libro obviamente que hablaba sobre el tema de hoy, la segunda venida de Cristo, la esperanza que tenemos de reencontrarnos con el Señor. El hecho más trascendente del pasado, sin duda alguna, fue la cruz. La cruz donde el Señor murió, obró nuestra redención. El hecho más trascendente del futuro es su venida. Él prometió que habrá de regresar. En la cruz Jesús nos libró de la pena del pecado, la esclavitud que el pecado y las consecuencias que el pecado traía a nuestra vida. En su venida, el Señor nos va a librar de la presencia del pecado. Y ya no tendremos esa lucha permanente que tenemos hoy enfrentando situaciones tan duras y tan difíciles. Vamos a estar con el Señor para siempre. Samuel Pagán, un autor contemporáneo que está sacando muchos libros y muchos comentarios, en su comentario sobre Apocalipsis dice lo siguiente: la creencia en el retorno inminente del Señor es la afirmación y la certeza de las implicaciones eternas de la fe. De las implicaciones eternas de la fe. Mi fe es para hoy, sin duda, pero también tiene una perspectiva que va hacia la eternidad. Dice, en la medida que los creyentes trabajen para la construcción del reino de Dios en la tierra, de acuerdo con el mensaje y las ordenanzas de Jesús durante su primera venida, afirman la esperanza en el retorno maravilloso de Cristo. Así que, amados hermanos, cada día que adoramos al Señor, que predicamos el Evangelio, que usamos nuestros dones espirituales, que compartimos nuestros dones espirituales, como nos acaba de compartir Abraham, hemos enviado al grupo de alabanza, hemos orado por ellos y todo este grupo de hermanos, 35 de nuestra iglesia y 40 con algunos más de la zona aquí de Galicia, viajaron allí para a trabajar en el avance del reino de Dios. Y todo eso envuelto en la esperanza que tenemos los que creemos en Cristo. El Señor va a retornar, el Señor va a venir. En reiteradas ocasiones la Biblia dice que vivimos los últimos o los postreros tiempos. Dice, por ejemplo, Pablo escribiendo a los Corintios, capítulo 11, versículo 10, estas cosas, dice, les acontecieron como ejemplos al pueblo de Israel y están escritas como advertencia para nosotros, y dice Pablo que vivimos en estos tiempos finales, en estos postreros tiempos. Luego Hebreos, cuando abre la carta, dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días o postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El apóstol Pedro en su primera carta dice, a la verdad, él a la verdad, fue destinado desde antes de la creación del mundo, pero ha sido manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Y luego
dice Juan en su primera carta, capítulo 2 y versículo 18, hijitos, ya estamos en los últimos tiempos. Bueno, yo estoy leyendo la versión 2020, a la que os he presentado esta mañana. Os está saliendo la Reina Valera 60 allí. Dice, hijitos, ya estamos en los últimos tiempos. Vosotros habéis oído que el anticristo viene. Pues sabed que ya han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. Los últimos tiempos. Así que cuando la Biblia habla de los últimos tiempos o los postreros días o el tiempo del fin, se refiere a toda la etapa del Evangelio que se extiende desde la primera venida de Cristo hasta lo que la Biblia describe como la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿por qué se le llama últimos tiempos? Bueno, si entramos en la teología del Antiguo Testamento, vamos a encontrar que allí los judíos entendían que esta frase, últimos tiempos, era una referencia a la venida del Mesías. Ellos esperaban que un día por fin el Mesías vendría. Pero claro, ellos no esperaban un Mesías que viniera para sufrir. Ellos esperaban un Mesías que viniera para reinar. Y eso está vigente aún en los apóstoles cuando hablan con el Señor. Y aún después de la cruz le preguntan, Señor, ¿cuándo será tu venida? ¿Cuándo, Señor? Queremos que nos digas cuándo va a ser que vas a venir para reinar. Era esa su perspectiva, su anhelo. Ahora, de allí ya surge esta idea. Un día que el Mesías vendría, a partir de ahí ya comenzaríamos a vivir los últimos días. Y el Señor vino no para reinar, aunque reina en nuestros corazones, aunque el reino de Dios avanza en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, aún no hay un trono vigente. El Señor Jesús no ha manifestado abiertamente su presencia al mundo. El reino de Cristo aún es un reino espiritual que comenzó con la venida del Señor a sufrir, a morir y resucitar allí en la cruz del Calvario. Pero también le llamamos los últimos días porque Dios ya no revela nada más. Dios ya nos ha revelado todo lo que nos tenía que decir en las páginas de la Biblia, de la Escritura. Por eso la Biblia habla de los últimos días. Ya Dios no habla más. Además, Dios ya no hace nada más para salvarnos. Y dirás, Walter, ¿qué estáis diciendo? Sí. Claro, obviamente aplica la obra de Cristo a mi vida personal, a tu vida personal. Y oramos muchas veces, Señor, pedimos por esta familia, pedimos por esta persona que conozca el Evangelio, que entienda la salvación. Pero la obra salvífica, Cristo la empezó y la acabó completamente, muriendo en la cruz del Calvario y resucitando. Y ya no hay nada más que hacer. La salvación no es por obras, no es por esfuerzo humano. Lo ha hecho Dios todo a través de Jesucristo y lo aplica a tu vida, a mi vida, a través del Espíritu Santo. Pero Dios ya no hace nada más para salvarnos. La obra redentora fue completamente acabada. Además, los creyentes ahora ya no esperamos nada más que la eternidad. Pablo decía partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y los creyentes hoy sí vivimos el día a día, todos queremos vivir y queremos vivir largos años aquí sobre la tierra, sin duda alguna. Dios ha puesto ese anhelo, ese sano deseo en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero en realidad, en cuanto a la manifestación de Dios, estamos esperando que Cristo se haga presente, real, en esa venida que el Señor prometió. Y también son los últimos días porque Dios ya nos ha demostrado cuánto nos ama y cuánto anhela nuestra salvación. Ya Dios no está obligado a demostrarnos más de su amor. Ya nos lo demostró.
Ya no hace falta. A veces las personas van diciendo, ay, si el Señor me hablara, si Dios me diera esto. O como canta, ayer venía escuchando una canción de José Luis Perales, ¿no? Que decía, si le toca la del 14 o algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas a veces, oh, si me sacara la lotería, se me solucionarían los problemas y sería una muestra de que Dios me ama. Querido amigo, hermano, lo que seas, no pidas eso ni esperes eso. Dios no te va a mostrar más de su amor que lo que ya te mostró en Jesucristo. Es cierto que nos muestra su amor de mil formas. En el día a día, en nuestra vida diaria, sentimos su presencia. Incluso en medio de los momentos duros y difíciles que a veces nos toca vivir, la presencia del Señor se hace real. Su gracia se manifiesta, pero toda esa gracia y toda esa bondad y toda esa misericordia que Dios derrama en nuestra vida, dice Pablo, tienen su fuente en Cristo Jesús. Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario es la gran muestra del amor de Dios, y Dios ya no tiene que mover un solo dedo para mostrar a los seres humanos que les ama. Lo hizo entregando a su Hijo. Y dice Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es todo el mensaje que Dios va a dar a la humanidad, lo ha dado en Jesucristo. Ahora, si todas estas cosas son la evidencia de que estamos viviendo los últimos tiempos, ¿cómo debo vivir yo estos últimos tiempos? ¿Cómo los debo vivir? Pues lo voy a resumir en una frase muy sencilla que todos conocéis muy bien. Con una mezcla de gratitud y fe en mi vida diaria. Mi vida diaria debe ser una vida en la que se entremezclan los finales y los comienzos. Ahora nos hablaba Abraham del final del campamento ayer. La semana pasada estábamos orando porque comenzaba, ya acabó. Y así van pasando nuestra vida, mil cosas, vamos viviendo mil cosas. Yo he estado semanas preparando este mensaje y ya estoy aquí compartiéndolo con vosotros, y los minutos que restan van a volar rápidamente. Nuestra vida es una mezcla permanente de finales y comienzos. Y los finales deben mover mi corazón a la gratitud, a ver cómo el Señor me ha guardado, me ha sostenido, me ha acompañado. Y la fe que se entremezcla en mi presente para saber que cuando salga por esa puerta dentro de unos momentos, si el Señor no ha venido antes y aún estoy vivo, pues el Señor vendrá conmigo, me acompañará, me guardará. Y en mi vida se debe entremezclar en estos últimos tiempos una experiencia permanente de gratitud y fe. Ahora bien, esta mañana, para hablar de esta esperanza, esperando la venida de Cristo en los tiempos del fin, quiero dejar con vosotros 3 puntos que espero compartir brevemente. El primero de ellos, la venida de Cristo es un tema central en la Biblia. Es un tema central. El 28% de las Escrituras son profecías, un material que cubre más de 1000 versículos, pasajes de la Biblia. Hay más de 100 textos proféticos que están en la Biblia concernientes a la primera venida de Cristo, la que se cumplió hace casi 2000 años allí en Jerusalén, en Israel. Y esos 100 versículos aproximadamente se cumplieron exactamente y literalmente, en detalles casi inimaginables en el momento en que fueron escritos. Algunos 700 años antes de Cristo, otros 1000 años, otros 800 años antes de Cristo. Se cumplieron con una perfección realmente extraordinaria en la vida de Cristo. Y alguno dirá, claro, es que Jesús se acomodaba a las profecías sobre el Mesías. Sí, claro. Por ejemplo, desde la cruz, cuando los soldados repartían sus vestidos, ¿no? O cuando el soldado le atravesó con una lanza y no quebró los huesos como quebraron los huesos de los ladrones. Es decir, cosas que el Señor de ninguna manera pudo preparar, obviamente que no pudo preparar. Incluso dónde nacería. ¿Alguno de vosotros ha escogido dónde nacer? Que levante la mano. ¿No?
no escogemos dónde nacer. El otro día lo decía en el devocional, Dios no nos da a elegir dónde nacer, ni los padres ni la familia que vamos a tener, pero sí Dios nos permite escoger dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Qué prefieres tú escoger? Pues sí, Dios nos da esa posibilidad de escoger, de creer, de no creer, dónde vamos a pasar la eternidad. Ahora, esos 100 pasajes se cumplieron exactamente en la vida de Cristo. Ahora, son garantía de que las profecías en relación a la segunda venida de Cristo también van a tener un cumplimiento exacto. Ahora, las profecías concernientes a la segunda venida de Cristo exceden en 8 veces el número de las que se refieren a la primera venida de Cristo. En el Nuevo Testamento solamente hay 318 profecías sobre la segunda venida, siendo mencionada por 23 de los 27 autores o de los 27 libros del Nuevo Testamento. Se ha calculado que 1 de cada 20 versículos del Nuevo Testamento es una referencia a la segunda venida de Cristo. Y yo quiero compartir esta mañana con vosotros 3 de estas que he escogido porque se acomodan más claramente a lo que quiero compartir con vosotros. La primera de ellas, segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículos 6. Es el apóstol Pablo escribiendo su última carta. Está en la cárcel, le espera la muerte y le escribe así a Timoteo: yo ya estoy próximo a ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Grabad esa idea en vuestra mente, a todos los que aman su venida. Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28. Dice: y de la manera que está establecido que todos los seres humanos mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Luego aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. A los que lo esperan. Y luego vamos a la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, versículo 1. Dice Pedro: amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas he apelado a los recuerdos para despertar en vosotros vuestra recta manera de pensar, y que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabed esto, que en los últimos días vendrán charlatanes que vivirán de acuerdo a sus propios malos deseos y dirán: ¿dónde está la promesa de su regreso? Porque desde el día en que los padres murieron, todo sigue igual que al principio de la creación. Versículo 8. Podéis leer luego los versículos entre medio en casa. Dice: de cualquier modo, amados, no ignoréis una cosa, y es que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa tal como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, pues no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo. Los elementos del mundo arderán y serán reducidos a cenizas, y la tierra junto con todo lo que hay en ella será quemada. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas, conviene que vuestra manera de vivir sea santa y piadosa, mientras esperáis con ansias la venida del día de Dios,
Ese día los cielos arderán y serán destruidos, y los elementos se derretirán por el calor del fuego. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales habita la justicia. Y acá quiero poner énfasis en esta última palabra. En la primera lectura, el énfasis era los que aman su venida. Ahora el énfasis es la justicia. Porque la expectativa de la venida de Cristo se alimenta de dos anhelos profundos en el corazón del creyente fiel: amor y justicia. Amor y justicia. En primer lugar, la venida de Cristo se anhela por amor, por amor. En Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo habla a los esposos y les dice que deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. ¿Sabéis? El anhelo del corazón del creyente que ama al Señor es un anhelo justificado, basado en el amor, como la ilusión de una pareja que se ama y que va planeando el día de la boda. Va planeando el día de la boda. Acabamos de cumplir con mi mujer 40 años de casados este año. Y entonces un día, para sorprenderla, pues en Spotify hice una lista de las canciones de amor que reflejan un poquito nuestra historia. Qué bonito, me encanta escucharlas. Y viene a mi corazón recuerdos de nuestro tiempo de noviazgo, anhelando el momento de poder llegar a ese día feliz de la boda. Y qué felicidad teníamos los dos. ¿Por qué? Porque hay un anhelo en el corazón del que está enamorado. Quiere estar con su novia, quiere encontrar la consumación de ese amor. Por ambas partes. Cuando hemos estado separados por trabajo, por la mili, todavía guardamos las cartas que yo le escribía en la mili. Tirado en el colchón, bueno, son horrores, no son cartas, son, yo qué sé, no sé cómo conseguía leerlas, la verdad. Pero ese anhelo de que ese tiempo acabara, poder volver a encontrarnos. Es que cuando estamos enamorados, y esto es lo que Pablo nos habla acerca de la relación entre Cristo y la iglesia. La iglesia está enamorada de su Señor, anhela la venida de Cristo porque espera el día de la boda, el día del encuentro, el día en el cual ya perfectos, sin pecado, veremos al Señor plenamente. ¿Qué será aquello? Pues Abraham nos lo ha descrito más o menos. Y no por Abraham, sino por nosotros, que no alcanzamos siquiera a vislumbrar lo que hemos estado estudiando en Apocalipsis. No nos llega el vocabulario. No podemos realmente entender qué será ese día cuando el Señor venga y se consume ese matrimonio de la iglesia preciosa y amada que Él espera presentársela a sí mismo. Gloriosa, sin mancha, preciosa. Qué cosa más hermosa. Pero la venida de Cristo se anhela también por justicia. Por justicia. ¿Cómo nos duelen las injusticias? ¿Cómo nos duelen las injusticias? Un familiar mío hace unos días tuvo una tontería, un accidente allí, y cuando fue a hacer los arreglos del tema del seguro y tal, hubo una tercera persona que se metió en medio y acusó a mi familiar de estar tratando de aprovecharse del seguro. Y a mí me entró una cosa por dentro, que es una tontería al final, ¿no? Pues que yo iría y me pararía ahí y le diría a ese tío de todo, que cómo puede pensar que estamos... Y es una tontería,
una injusticia ridícula realmente, pero me revolvió las entrañas. ¿Y los que están sufriendo más injusticias? ¿Y los que están padeciendo por causa de la fe? ¿Los que están siendo perseguidos por el Evangelio en este mismo momento en tantos países, en tantos lugares? Mirad lo que dice escribiendo Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3. Dice, también debes saber que en los últimos tiempos vendrán momentos difíciles y que habrá hombres egoístas, amantes del dinero, orgullosos, altivos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impuros, insensibles, implacables, calumniadores, sin dominio propio, impetuosos, engreídos, amantes de los deleites más que de Dios, que parecerán piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. A estos evítalos. Y luego agrega en el verso 10, tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, mis persecuciones y sufrimientos que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Cuántas persecuciones he sufrido. Y también todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo padecerán persecución. Y, amados hermanos, la venida de Cristo se anhela por justicia. Pablo hace aquí una advertencia: los que quieran vivir piadosamente, es decir, viviendo bajo las demandas de un compromiso real con Jesucristo, van a sufrir aquí en el mundo. Van a sufrir injusticias, van a ser maltratados. Las cicatrices son el precio que cada creyente debe pagar por su lealtad a Cristo. Estas también son sus credenciales delante de Dios. La razón por la cual la persecución espera a todos los que están firmemente resueltos a adornar su confesión con una verdadera vida cristiana es que en medio de las contradicciones provenientes de todos lados se niegan a cerrar sus oídos, se niegan a ceder, a entrar en componendas. Es decir, enfrentan al enemigo, lo desafían, siguen una línea recta, defendiendo valerosamente a aquellos que van a atacar los bastiones de la fe. Vivimos días donde se están legislando cosas que van a demandar un compromiso del creyente y de las iglesias. En un país latinoamericano está intentando legislarse que todo periodista que no use el lenguaje inclusivo en su trabajo va a ser despedido. Lo están intentando. Lo están intentando. Y los cristianos somos personas que tenemos nuestra fe y nuestra confianza y nuestros valores puestos en lo que la palabra de Dios dice, y no podemos entrar en componendas ni arreglos para pasarlo bien, para que no nos traten mal. Nos acusarán de homofobia, nos criticarán, pero en realidad nosotros amamos a todos, deseamos la salvación de todos, pero más amamos lo que la palabra de Dios dice, y vamos a vivir conforme a eso, aunque tengamos que sufrir cicatrices, padecer persecución. Hay cosas que no se negocian, y eso es lo que está en la Biblia, en la palabra de Dios. Y aunque el mundo legisle y quiera destruir la familia, y quiera romper el matrimonio, y quieran quitarnos las autoridades a los padres en la formación de nuestros hijos y en la enseñanza de los valores cristianos, aquellos que amamos a Dios y que esperamos la venida de Dios, vamos a pagar el precio. Aunque en nuestros corazones tendremos el anhelo de la justicia que un día el Señor va a traer. Porque los que amamos la venida de Cristo tenemos un anhelo por amor y un anhelo por la justicia, aunque tengamos que pagar un precio muy duro de pagar. Pero además, la venida de Cristo no solo es un tema central, es un tema personal. Es un tema personal.
En el discurso del Monte de los Olivos, Jesús declaró 7 veces que habría engañadores propagando falsas enseñanzas acerca de su venida, dejando claro que el engaño afectaría muy sensiblemente las ideas acerca de este tema. Por ello es necesario que cada creyente medite, estudie, lea la Biblia para ver lo que la Biblia nos dice acerca de la venida de Cristo y evite ser engañado. Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Y habla de los que han muerto, pero también habla de la venida del Señor, del traslado de la iglesia. El Señor Jesús habló de que el Espíritu Santo nos sería dado para guiarnos a la verdad. Hay 3 palabras griegas que se usan en relación al retorno de Cristo. La primera es la palabra parusía y aparece 24 veces en el Nuevo Testamento y significa estar cerca o al lado de alguien. Indica el acto por el cual alguien se hace presente. Muchas veces se usa para hablar del traslado de la iglesia. Y esto lo podemos leer aquí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 13 en adelante. Dice el verso 15: de acuerdo a la enseñanza del Señor os decimos esto, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Así que la palabra parusía se utiliza aquí en el capítulo, en el versículo 15 que acabo de leer, cuando dice que habremos quedado hasta la venida del Señor. Es la palabra parusía y es la palabra que se utiliza para el traslado de la iglesia. Más tarde Juan escribió en su primera carta y dice: hijitos, permanezcan en él para que cuando aparezca tengamos confianza y no nos avergoncemos delante de él en su venida, en su parusía. Es decir, cuando él esté cerca, esté junto a nosotros. Luego tenemos otra palabra, voy a tener que avanzar un poquito porque el tiempo me ha ganado esta mañana. Yo pensé que iba a acabar sobrado de tiempo hoy. Y es la palabra apocalipsis. De esto ya Abraham nos estuvo hablando los martes, los que estuvimos disfrutando del estudio. Y la palabra apocalipsis en realidad viene de un verbo griego que significa kalupto y significa cubrir, velar, tapar. Pero cuando se le coloca una preposición adelante, se invierte el significado y lo cambia por desvelar o descubrir. Y tiene que ver con manifestarse o con la idea de revelación. El Señor va a venir y se va a revelar. En su parusía el Señor se va a revelar. Y finalmente la palabra epifanía, que la tenéis allí también, que es una palabra que significa hacer resplandecer. Y significa traer luz, traer luz. Así que esta palabra se utiliza para referirse a la primera venida de Cristo. Cuando el Señor vino sobre la tierra, dice que vino a dar luz a los que habitaban en sombra de muerte. Y Pablo dice: ha sido ahora manifestada la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Él anuló la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Así que, amados hermanos, estas palabras me recuerdan la idea de un encuentro personal. Todo va a resplandecer. El Señor se hará presente. El Señor va a estar cerca, va a venir junto a nosotros. Va a descubrirse y podemos ver su majestad. Hoy hemos cantado acerca de su majestad, pues nuestros ojos la verán. Nuestros corazones podrán contemplarle en toda su hermosura, porque estaremos en la verdadera luz. Y por eso Marcos Vidal canta:
solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar o el color de mi corona si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi Maestro. Cuando caiga entre tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento toda mi vida. La venida de Cristo es un tema personal. Y finalmente es un tema trascendental. Es un tema trascendental por la calidad. La vida cristiana depende del efecto de esta esperanza en nuestra vida diaria. Nos libra de la tentación a descuidar y demorar nuestro servicio cristiano. ¿Qué está consiguiendo la pandemia? Que te cruces de brazos. ¿Vas a esperar para usar tus dones espirituales hasta que todo se ponga bien? ¿Vas a dejar de servir al Señor hasta que ya no haya ningún tipo de riesgos? Pedro dice, mirad, ya que estas cosas han de ser deshechas, tenéis que vivir una vida santa, esperando con ansias la venida del día de Dios. Y mientras esperáis que estas cosas sucedan, haced todo lo posible para ser hallados en paz, intachables e irreprensibles. La venida de Cristo nos lleva a una vida de calidad. Y la venida de Cristo es un tema trascendental, no solo por la calidad, sino también por la expectativa. Jesús dijo que nadie conoce el día ni la hora. Nadie. Ni aun mi Padre que está en el cielo, solo mi Padre que está en el cielo, ni el Hijo conoce la hora. Solo mi Padre lo sabe. Y los discípulos preguntaban, y los predicadores y los estudiosos de la profecía siguen investigando y cuentan los años y las etapas y las dispensaciones y los tiempos y ponen fecha del 2021, 2022, 23, 24, 27, 28. Oh, sí, ya comienza la gran tribulación. Amados hermanos, yo no voy a entrar esta mañana en el debate porque no me da tiempo para eso. Abraham tomó su línea, con la que comparto plenamente, de Apocalipsis, pero acepto también que haya quienes piensan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Mirad, lo que yo veo es que Pablo, ¿sabéis qué esperaba? Esperaba el traslado. El traslado. La iglesia, dice Pablo, aquí hemos leído en 1 Tesalonicenses 4, va a ser trasladada. La iglesia se va a reunir con el Señor en el aire. Sea antes o después de la gran tribulación, sea en el medio de la gran tribulación, sea cuando quieras que discutemos los momentos. Mira, la iglesia espera el traslado. El Señor va a venir. No hay más señales que esperar.
No tenemos que estar atentos al periódico de mañana. Lo que la Biblia nos dice debe generar en nosotros un anhelo, una expectativa, un deseo de amor y de justicia. Y de una cosa sé, sea lo que venga, sea lo que sea, el Señor ha prometido estar conmigo, el Señor ha prometido ser mi protector, el Señor dijo, no se turbe vuestro corazón, voy a preparar lugar para vosotros y cuando venga os tomaré a mí mismo, porque yo quiero que donde yo esté, vosotros también estéis. Y amados hermanos, es cierto que la Biblia nos habla de un lugar maravilloso, la Nueva Jerusalén, el cielo, las calles de oro, el mar de cristal, las alabanzas, todo lo que aquello es y será, va a ser algo realmente indescriptible. Pero el creyente, antes que esperar un lugar, espera una persona. Espera una persona. Vamos al encuentro del Señor. Esa es nuestra expectativa. Ese es nuestro desafío. Por eso acaba la Escritura en Apocalipsis diciendo, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El Espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye diga, ven. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, venga y tome del agua de vida gratuitamente. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Dice la iglesia, amén. Ven, Señor. Amado Padre, gracias te damos por esta esperanza bienaventurada y gloriosa. Gracias te damos, Señor, porque Jesús va a venir un día al encuentro de la iglesia, su amada iglesia. Oh Señor, cuánto deseamos que llegue ese momento donde podamos abrazarnos al Señor Jesús, donde podamos caer a sus pies y contemplar las huellas que nuestro pecado dejó en su cuerpo allí al ser traspasado en la cruz del Calvario. No tendremos cicatrices en el cielo, solo estarán las de los clavos que le traspasaron a Él. Oh Señor, qué encuentro de amor, qué encuentro bendito. ¿Cómo no vamos a anhelar ese día, Señor? Aviva en nosotros esta pasión por amor y justicia, Señor. Decimos con tu palabra, con tu siervo, ven, ven, Señor Jesús, ven pronto en tu nombre. Amén y amén.